Okay. Nuestro cerebro es un órgano binario. Quiere buscar patrones para saber qué va a pasar y, de cierta forma, relajarse. El nivel de violencia comenzó a aumentar al interior de las casas. Claro. Muchos niños, pues, conviviendo también al interior con gente que eran sus mismos perpetradores. Siempre que llega incluso un niño conmigo a consulta, empiezo a observar los hábitos. ¿Cómo es el ritmo de esta familia? ¿Cuál es la prisa, ¿no?, que se tiene? ¿Cómo se vive entre semana? Porque es la vida real a la que el niño está expuesto. Los focos rojos. Miren, siempre mi primer recomendación va a ser ir de la mano de un especialista a que propiamente les diga esto es una dificultad en el tema de procesamiento sensorial. Fue cuando nos fuimos a vivir a Corea del Sur. Okay. Nosotros llegamos a Corea del Sur y como a la semana él tuvo un ataque de pánico y yo no tenía idea y decía, ¿qué le pasa y qué hago con él? Porque él me decía, llévame al hospital porque creo que me voy a morir. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis. Aquí estamos listas y preparadas para traerles a ustedes información que seguramente nos va a ayudar, ya que todas nosotras en esta comunidad pues tenemos hijos o pensamos tener próximamente hijos. Hoy tenemos una invitada muy especial con un tema que creo que sí debe de tocarse en esta mesa y es la ansiedad en los niños. Están los niños más ansiosos que nunca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién lo va a resolver este enigma, Odalis? Estamos muy emocionados. Ustedes van a pensar que es Kate Middleton, pero no. Es nuestra Kate Middleton mexicana, no. Además de bellísima y muy guapa, me siento muy orgullosa y muy honrada de tener aquí a Diana Arreola. Ella es psicóloga clínica con maestría en psicopedagogía, así que gracias, Diana, por venir. Por venir a platicar de este tema que se habla mucho de la ansiedad, pero se habla mayormente en adultos y como mamá creo que no hay algo más frustrante que ver a tu hijo con ansiedad y no saber cómo ayudarlo. No sabes ni por dónde empezar. ¿Qué es la ansiedad? De entrada, ¿no? Exacto. De entrada vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad. Miren, de acuerdo al DSM-5, que es el manual estadístico de los trastornos mentales, que es, digamos, como la Biblia del psicólogo, la ansiedad se define como una preocupación excesiva por el futuro. Y esta preocupación se traduce en síntomas físicos, por supuesto, y síntomas psicológicos. Y efectivamente, Odalis, estamos muy acostumbrados a hablar de la ansiedad en los adultos, pero ¿qué está pasando con los niños? Principalmente post-pandemia, ¿no? Hemos visto, bueno, todas las personas que nos dedicamos al área de salud mental, estas dos enfermedades a la alza, tanto la depresión y la ansiedad, en edades cada vez más tempranas. Y esto debe ser un foco que tenemos que atender, que tenemos que empezar a ver, porque efectivamente son temas que como papás nos mueven, ¿no? Es difícil sostener la angustia, la ansiedad de nuestros hijos, pero es algo que tenemos que saber corregular y saber cómo podemos atenderlo, principalmente de la mano de un especialista y qué podemos hacer en casa. Oye, decías pospandemia. ¿Qué crees que les haya detonado a los niños tanta ansiedad después de la pandemia? Porque yo tengo mi teoría que estuvieron, aparte del encierro, creo que, y no nos quedó de otra, nos refugiamos muchos en redes sociales, en la tablet, en la pantalla, en los videos, en muchas cosas. Y yo me doy cuenta hoy en día con mis hijos que si usan muchas horas la tablet, para en la tarde-noche están ansiosos, están de un genio inexplicable y están fuera de la realidad, ¿no? Porque de repente puede pasar a un lado de ellos un ruido fuerte o algo y no escuchan porque están absortos totalmente en esto. ¿Tiene que ver o qué fue lo que detonó este incremento en ansiedad en niños? Mira, como terapeuta lo he visto principalmente en dos áreas. Uno, el tema de la incertidumbre, ¿no? Okay. Nuestro cerebro es un órgano binario. Quiere buscar patrones para saber qué va a pasar y, de cierta forma, relajarse. ¿Y qué fue la pandemia? Un terreno completamente incierto, donde los papás todos tuvimos miedo, hubo mucha información, también mucha desinformación, y esto prendió un sentido de alarma en las familias. Efectivamente, el incremento de los estímulos visuales, la tecnología y prolongar, incluso hoy se sabe, ¿no?, que las luces que emiten los celulares, ¿qué hacen a nuestro sistema nervioso central? Los saturan. Porque ¿qué es un dispositivo a nivel de estimulación interna? Es luz, sonido y movimiento.
y nuestros niños necesitan también fugar a través de lo motor, pues toda esta energía porque son niños. Los niños necesitan moverse, salir, correr, jugar y entonces al estar todos encerrados en la casa con todo mundo histérico, ¿no? Pues y los niños continuamente en el dispositivo. Noticias negativas, Por ¿no? supuesto. Que era lo que se oía durante pandemia, que si se murió no sé quién, que si le dio a no sé quién. Y ahí sí me cacho yo que no cuidé ese entorno de hablar estas cosas tan negativas que sucedieron en la pandemia, no cuidé porque como que de mis hijos, ¿no? Como de no hacerlo enfrente de ellos. Probablemente en algún momento creí que no se daban cuenta, pero pues desgraciadamente los niños... Pero es que había que decírselos. Los niños se dan cuenta. O sea, si no es tan grave, ¿por qué los tenías encerrados? Es que es un arma de doble filo. Si no les decías es, ¿pero por qué no estoy yendo a la escuela? Sí, a lo mejor, por ejemplo, yo perdí una amiga. Ajá. Y entonces fue como... Lloré enfrente de ellos y dije, perdí mi amiga, maldito COVID, no sé qué. Ya. Y a lo mejor no lo debía haber hecho enfrente Ya. de ellos. Y entonces les creé más incertidumbre, ¿no? Sí, ciertamente. Miedo. Sí, recordemos que los niños necesitan de nuestra corregulación, ¿no? Y que los niños o su sistema nervioso todavía se está formando y que nosotros digamos que aprendemos y respondemos de lo que vivimos. Y finalmente en un ambiente en donde no sabíamos qué iba a pasar, en donde era todo pues miedo, inseguridad, incertidumbre, pues todo esto se fue a la alza y no nada más en México. La estadística también da datos a nivel de Latinoamérica. El nivel de violencia comenzó a aumentar al interior de las casas, Claro. Muchos niños pues conviviendo también al interior con gente que eran sus mismos perpetradores, o sea, fue un escenario de verdad caótico del que hoy seguimos pagando los rezagos en temas de salud Claro. mental y todavía lo seguiremos pagando. Oye, Diana, hoy en día, post-pandemia y con los niños COVID, ni modo, ¿qué es lo que más ansiedad le genera a los niños, según tu experiencia? Lo que más ansiedad genera, miren, hoy en día sí podemos hablar de los dispositivos, ¿no? Todas estas horas en las que estamos continuamente con los niños como, pues ahí entreteniéndose, hay un tema por ahí. Otro tema es el estilo de apego que también se genera entre las familias. La ansiedad hay que aprenderlo a ver como un caleidoscopio. Esto es multifactorial. Mucho depende del estilo de apego que tienen los niños con sus cuidadores. Depende también del temperamento de los niños, ¿no? Hay niños que tienen un temperamento más reactivo, más, digamos que son más suaves, ¿no? de corregular, niños que son un poco más sencillos. Hoy hablamos de 9 rasgos de temperamento, el ritmo de ánimo, ¿no? El estado de ánimo, perdón. El ritmo que tienen para seguir una rutina, cómo se ponen para recibir las transiciones. O sea, hay muchos elementos que tenemos que considerar para saber qué es lo que prende a un niño la ansiedad. Ciertamente a mí, por ejemplo, me pueden producir ansiedad ciertas situaciones que a ustedes no, ¿no? Y depende del contexto, del tipo de apego y de mi biología interna. Al final el temperamento es eso, una característica biológica de nuestra personalidad. Oye, ¿hay algo fisiológico que también lo detone? O sea, algo como, no sé, comida, como, ¿no? El exceso es como cuando les da esta ansiedad con el azúcar, o sea, como el Sí, sugar sí, rush sí, que sugar le rush, ajá. llaman, Sí, que sí. yo sí creo que es también algo que incluso nosotros los adultos, creo que podemos, o sea, yo pienso, ¿no? Que muchas de la gente que tiene ataques de ansiedad, también cuando piensas, ¿qué comiste? ¿Qué desayunaste? ¿Qué bebiste? Hay gente que incluso el alcohol le da ansiedad y lo usa supuestamente para apaciguarlo. Entonces, en los niños, ¿qué alimentos o qué cosas podrían detonarles? Bueno, alimentos efectivamente altos en azúcar. El tema de los carbohidratos también hoy está estudiándose por el tema de la macrobiota, ¿no? Toda esta información que viene a darnos hoy el intestino, ¿no? De cómo se procesan desde ahí incluso algunos neurotransmisores para cómo empieza, ¿no? Todo este proceso químico para que realmente podamos liberar tanto dopamina, serotonina y todas las inas que nos promueven el bienestar. Yo diría que algo que también dispara la ansiedad importante en los niños es la falta de sueño. Hoy los hábitos, siempre que llega incluso un niño conmigo a consulta, empiezo a observar los hábitos. ¿Cómo es el ritmo de esta familia? ¿Cuál es la prisa, ¿no? que se tiene? ¿Cómo se vive
entre semana, porque es la vida real a la que el niño está expuesto. Y cuál es el hábito, el higiene nocturno, cuántas horas duerme. Ustedes vean, cuando no duermes, ¿cómo estás? Estás como con un estado reactivo, estás alerta, estás como de mecha corta y te generas como toda esta bruma mental, tu percepción cambia de muchísimos... Sí, totalmente. Es que los niños sí tienen que dormir. Sí. O sea, por ejemplo... Los adultos también, Cintia. No, los adultos también. Pero de repente tú como adulto tienes que entender, creo yo, tú me dirás, psicóloga clínica con maestría en Pedagogía. psicopedagogía. Psicopedagogía. Diana, tú me dirás. Pero yo, por ejemplo, yo soy de la opinión, y yo lo he hecho con mis hijos, yo sí les hice unos hábitos de sueño muy... tal vez para mucha gente exagerados, porque me decían, pero si tú te duermes a las 10:30, ¿por qué duermes a tus hijos 7:30, 8? Y yo decía, claro, porque ellos no se tienen que dormir a la hora que yo me duermo. Y muchas familias, desgraciadamente, también por los estilos de vida y los trabajos y las maneras, pues han tenido que adaptar eso de que toda la familia se duerme a la misma hora, no importa si son las 10 o las 11 de la noche. Y sí, evidentemente, yo creo, porque yo lo veo precisamente con mis hijos cuando están desvelados, se portan pésimo. O sea, sí hay un comportamiento irritable, errático, ¿no? Hiperreaccionan a todo. Y digo, claro, es el sueño, o sea, y mucha gente me tacha de exagerada de, es que tú duermes a tus hijos, o sea, antes de que casi oscurezca. Y luego, es que los duermo porque necesitan dormir, o sea. Sí. El sueño es, de hecho, la primer capa de la salud mental. Hoy el sueño y el hábito de dormirnos a una hora y despertarnos a otra hora genera esta... bueno, aparte de que en el sueño se libera una síntesis de proteínas la importante. hormona de crecimiento a esa edad, que es bien importante. Ajá. Claro. Tienen que pasar demasiadas cosas para que los niños crezcan y bueno, puedan tener o incorporar nuevos aprendizajes. Incluso esta brecha de crecimiento de la que hablas, por eso es que los niños en vacaciones crecen, porque pueden dormir más, ¿no? Por eso que se estiran en vacaciones y es que crecieron muchísimo. O cuando están enfermos, que claro. se tienen que quedar. Sí. Claro, Claro. mi mamá En siempre me decía con mis Te hijas, da fiebre, vas a ay, crecer". tiene fiebre, Gia, no te preocupes, lo bueno es que va a crecer. Y yo decía, ay, ¿qué? Claro, porque eso estás me lo dice para que me porque sienta mejor. están dormidos, porque duermen más. Pero, oye, por la eso hormona nunca de lo había crecimiento. pensado, porque duermen Oye, más. ¿cómo nos damos cuenta? Porque a lo mejor nosotros estamos familiarizados con el tema porque conocemos a alguien con ansiedad o la hemos padecido, pero habrá gente que en la vida ha estado familiarizada con el tema y de repente sí, chin. ¿Y yo cómo sé que lo que tiene mi hijo es ansiedad o es inquietud O es hiperactividad. O solo se porta mal. Exacto. Claro. ¿Cuáles son los focos rojos? Los focos rojos. Miren, siempre mi primer recomendación va a ser ir de la mano de un especialista a que propiamente les diga esto es una dificultad en el tema de procesamiento sensorial o algún tema de ansiedad importante, ¿no? Porque luego de pronto hay como sobrediagnósticos en este tema y bueno, siempre mi recomendación va a ser esa. Pero ¿qué puedo yo como mamá identificar en mi hijo que me prenda la alerta? Primero, pensamientos en espiral o circulares. Estas ideas obsesivas, catastróficas que tienen constantemente los niños cuando están ansiosos, que yo siempre les digo, la palabra de la ansiedad, o si la ansiedad tuviera una frase, sería ¿y si? ¿Y si no me juntan? ¿Y si mañana no me sale? ¿Y si mañana me equivoco? ¿Y si no? ¿No? Todo este ¿y si? Es, a ver, ¿cuánta anticipación hay en el lenguaje de tu hijo y cuánta desvinculación hay de su presente que entonces está viviendo en el futuro? Claro, ya. Y sí. Al final la ansiedad es una especie de resistencia a estar en el presente. Y es por eso que la ansiedad nos lleva a colocarnos en un futuro que, aparte por el tema, ¿no? de todo este pensamiento obsesivo que se genera con la ansiedad, pues generamos un escenario catastrófico. No nos generamos un escenario pues brillante en donde me va a salir bien y voy a estar... No, para nada. No, para nada, al contrario. O sea, catastrófico, pero además muchas veces hasta catastrófico imposible. Ciencia ficción. O Sí, sea. y ya después cuando pasa dices, ay, ¿cómo andaba pensando eso? O sea, ¿por qué pensé eso? ¡Qué loca!, ¿no? Cuando ya tienes la oportunidad de pasar el episodio, porque bueno, no sé si, dime algo, ¿la ansiedad puede degenerar o puede desencadenar en ataque de pánico? ¿O esto es una cosa separada? La ansiedad, digamos que es
lo podemos ver como algo separado y sí puede tener algunos picos de pánico, de parálisis completamente, ¿no? O sea, sí, una persona con un temperamento ansioso puede tener mucha más predisposición a vivir un ataque de pánico ante y no importa la edad, no importa que sea un niño. O sea, un niño puede llegar a tenerlo. Porque ¿sabes qué pasa? Y en algún momento, Oda y yo lo discutimos y lo platicamos. Muchas veces no validamos que un niño venga y te diga que tiene ansiedad. Sí. O no validamos que un niño venga y te diga que tiene un excesivo miedo. No lo validamos como adultos entre la prisa, entre que nos negamos y entre a lo mejor que hay también una protección, ¿no? Porque no quieres que tu hijo venga y te diga que tiene ansiedad y que tú digas, es que si eres un niño, ¿por qué? ¿Y por qué piensas eso? Sí. ¿Por qué tienes...? O sea, yo les voy a contar mi experiencia, pero ahorita ya estoy captando. Bueno, ya pasaron como 10 años, pero capté. Llegó el conocimiento. No, capté el por qué. Uno de mis hijos era muy ansioso, mi hijo mayor era muy ansioso y cuando tuvo 8 años tuvo un ataque de pánico. Un ataque de pánico que yo, la verdad, desconocía. Yo nunca he tenido así un ataque como el... He tenido otros, pero de pánico, ¿no? De pánico. Me dan ataques, pero de pánico, ¿no? Y yo tenía como... No sabía qué hacer. Fue cuando nos fuimos a vivir a Corea del Sur. Okay. Nosotros llegamos a Corea del Sur y como a la semana él tuvo un ataque de pánico y yo no tenía idea y decía, ¿qué le pasa y qué hago con él? Porque él me decía, llévame al hospital porque creo que me voy a morir. Y era un niño, o sea, era un niño de 7 años, 7 años y medio. Claro, no lo verbalizaba como era, pero así me decía, es que me voy a morir, es que siento aquí caliente y me siento muy mal y algo está pasando y tengo mucho miedo y... La primera vez que se paró de la cama yo le dije, no, papito, no tienes nada, es que traemos el horario destanteado, no pasa nada. Y ya cuando se paró me dijo, es que quiero que me lleves al hospital. Un niño, yo la verdad es que me súper alarmé, estaba en otro país, que no conocía el idioma, que acababa de llegar, no estaba mi esposo en casa. Entonces le hablé al pediatra acá en México y dije, ánimas de Dios que me conteste, porque pues no sé qué horas ni qué horas son en México. Y él me dijo, ¿sabes qué? Que me da mucho gusto que es un pediatra que sí tiene una mentalidad abierta, porque me dijo, ¿sabes qué? Es un ataque de pánico. Claro. Y ahorita, pues muchos años después, capto que probablemente fue esta desregulación del sueño, porque le dio jet lag. Claro. Y yo creo que se empezó a... Y a él eso le detonó. Claro. Entonces yo creía que no y después dije, le comenté varias veces, me dijo, no puede ser que a un niño le dé un ataque de pánico. Claro. Y es que tocan un tema súper importante que yo veo constantemente en las asesorías, en consulta. Hoy la salud mental de los niños importa. Y es un tema con el que no crecimos nosotros. No. Era que se adapten, que se aguanten, sí, que se acomoden al adulto. Exacto, no eres la única, o no eres la única, ¿eh? Sí. Hijita, ahí tienes miedo, a todas las niñas les da miedo. Claro, claro, no te pasa nada. Crecimos con esta invalidación de nuestros estados internos y aprendimos a desvincularnos de esa parte, de cómo me siento adentro, de cuál es mi respuesta, de cómo se sienten mis emociones adentro, ¿no? Yo, cuando reviso con las familias este tema, es como que te cae ese 20 de, sí, hoy la voz de los niños, la regulación emocional importa, el tema de gestión emocional, por eso hoy es que estamos todo el mundo insistiendo en esa parte, porque hay que saber nombrar lo que sentimos, porque los estudios comprueban que el que tú nombres lo que te pasa es ya una estrategia de autorregulación. Entonces, tan importante contarles a los niños lo que te pasa, ¿no? Lo que a ti te pasa es que tienes miedo, veo tu cara que estás con ganas de llorar, tu cuerpo me dice que estás muy cansado. Recordemos que los papás somos este puente que les ayuda a los niños a hacer congruencia entre el mundo externo y su mundo interior. Entonces, cuando nosotros a través de las palabras les contamos físicamente lo que está sucediendo y lo que nosotros observamos a un nivel muy descriptivo, generamos esta congruencia de, claro, mi mamá entiende lo que me pasa, claro, lo que yo estoy sintiendo es real y tiene sentido y tiene un propósito. Y a partir de ahí, entonces, yo puedo gestionar con mucha mayor eficiencia lo que siento y, por lo tanto, acceder a una inteligencia emocional, pues con la que desafortunadamente no crecimos, pero que hoy tenemos información a la mano. Muchas herramientas y cosas. Es increíble cómo a través de ellos a veces aprendemos, porque ahorita estabas diciendo eso y
yo fui hija única, o sea, no compartía el cuarto con nadie, no tenía hermanos ni nada, y a través de mi hija, cuando mi hija empezó a tener este miedo a la oscuridad, ¿no? Y que me decía, no, pero deja una luz prendida. Yo, no, la doctora Sueño me dijo que no debes tener luces, entonces te la voy a apagar. No, mamá, es que si no, no vas a descansar, no vas a entrar a tu sueño profundo y tu ciclo circadiano no vas... Bueno, cuestión, no, por favor, mamá, te lo pido, no sé qué. Yo me veía reflejada en ella y decía, wow, o sea, a mí me pasaba lo mismito de chiquita y me cerraban la puerta del cuarto y yo me dormía en la puerta del cuarto, o sea, me llevaba una mantita de mi cama y me dormía en la puerta del cuarto con la luz del pasillo así, y prefería dormir en el piso helado, obvio la gripa al día siguiente, gracias, pero prefería dormir en el piso helado que en mi cuarto donde yo veía sombras y figuras que yo juraba que iban a cobrar vida. Y entonces... Porque no validaban nuestras emociones. Yo veo a mi hija ahora y entonces cuando me veo haciendo, ojo, ni por mala madre, ni es eso, son creencias y son... también ha evolucionado la manera de maternar y paternar, ¿no? Los patrones que traemos y luego decimos, no, porque es como cuando eran chiquitos y los cargas y te dicen, se va a embrasilar. ¿Y tú, qué es eso? Sí, ya no va a querer. ¿Y qué tiene? Pues, ¿Qué serán? 3, 4, 5 meses, ni siquiera van a ser años. O sea, ya, lo que sigue. Sí. Igual, ¿qué tiene que duerman con la luz prendida una temporada? Pero nosotros tenemos la creencia de... Claro. No, porque a ti te decían no, y te aguantas porque la luz no se prende de noche. Pero porque estás tratando de hacer lo mejor para tu hijo. Y entonces, son los patrones que uno sigue, pues, sin querer, inconsciente o consciente. Y entonces eso, por ejemplo, cuando ya me cachaba yo haciendo el... No, mi amor, a ver, o sea, nunca cerré la puerta con seguro, pero sí le decía, no, mi amor, no pasa nada, mira, te dejo la luz, la de hasta el pasillo de allá afuera, como para que te entre tantita y todo. De repente dije, no, si necesita una luz, le voy a comprar una lucecita de esas chiquitas y voy a buscar una alternativa para que ella sienta, para que ella sienta justo que le estoy validando. O sea, mi hijo también, este rollo creo que del, entras a un lugar donde hay mucha gente nueva y saluda. Mi hijo se congela y se pone duro y me dice, mamá, me da nervioso. Y yo me muero de la ternura que me dice me da nervioso porque obvio la palabra ansiedad no está en el vocabulario de un niño de 4 años. Y te juro que la vieja Odalis antes de mamá con tenis hubiera sido, mi amor, entra, tranquilo, si quieres solo levanta la mano y sé educado y haz así y poquito a poquito te vas aclimatando. La nueva Odalis, o sea, sí se baja su nivel y sí lo abraza porque dice... Güey, está nervioso real. Claro. O sea, no me lo estoy inventando, no es que le da flojera venir a mi reunión de adultos. O sea, real estoy sintiendo cómo se me está poniendo así todo duro él y se le está así hasta clavando la dentadura. Sí. Pobre, porque no la pasa bien. No la pasa bien. Pero ¿cuántas veces nos hicieron a nosotros lo mismo? O sea, todas las veces. Y estamos perfectas. No, no sanadas. Por eso estamos con la psicóloga. Exacto. Oye, dime algo. ¿Es normal que un niño tenga ansiedad porque los papás tienen ansiedad? Esto es una muy buena pregunta. Miren, pareciera a veces que la ansiedad se contagia, ¿no? Y es como coloquialmente lo conocemos. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel interno? A ver, todos tenemos un quantum de células que se llaman células en espejo. Estas células en espejo nos ayudan a recibir la información del entorno y entonces a tener una respuesta regulada, proporcionada o de aprendizaje a mi entorno también. ¿Qué pasa con las personas que son muy ansiosas y que las tenemos cerca de nosotros? Nuestros estados internos se sintonizan, ¿no? Y el estado interno es como si tuviéramos como una maraca, escucharía la de una persona con ansiedad, taca, 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 taca. ¿No les ha pasado que han llegado a lugares que dices, ay, como que estoy incómoda, pero no sé por qué, nadie está diciendo nada, pero hay algo que me está haciendo de cierta forma... La vibra, lo que le decimos la vibra. Ay, como la vibra. Mala vibra. Pues sí, esa vibra en parte del neurodesarrollo la conocemos como estados internos. Y esto es un fenómeno real. Cuando yo veo tu respuesta corporal, que esto es un proceso inconsciente, yo no estoy todo el tiempo consciente viendo si me ponen atención. No, o sea, esto lo estoy recibiendo y lo estoy asimilando en este mismo momento. Con los niños pasa igual, que aparte tienen esta cuestión de senso-percepción mucho más sensible, mucho más sensible que nosotros, que ya como virgen, o sea, lo tienen como de manera muy natural. Sí. Exacto, que lo tienen así a flor de piel, pues entonces toda esta corporalidad, incluso la voz, claro que despierta en ellos una respuesta interna que va a hacer que la otra persona o se ponga nerviosa o se ponga tranquila.
Por eso también la voz es una fuente poderosísima de corregulación. Un odalis puede generarte un estado de alarma o odalis, ¿no? Te puede generar como, me va a decir algo. Desde la voz corregulamos. Y ese es el una de las estrategias que es más difícil, pero de verdad es muy poderosa para abordar a los niños con ansiedad. Primero regulen su voz. Que tu voz sea un tono suave, que tenga un ritmo, porque desde ahí yo le estoy mandando este mensaje a tu cuerpo, a tu cerebro y a tu sistema nervioso central de que todo está bien. Relájate. Esto lo tenemos que trabajar, porque mira, tú norteña y las dos que trabajamos en la tele, y que conductoras, es pum, pum, arriba, conductoras, mi hija a mí de repente sí me dice, ¿pero me estás regañando o solo me estás contando algo? Sí, a y mí yo, también. no, mi amor, no, porque a veces tenemos maneras muy fuertes y muy golpeadas de hablar y forma parte de nuestra personalidad, ¿no? Claro, Pero ¿no te pasa que a veces ni lo estás regañando y ellos lo sienten como un regaño? No, sí, y yo cuando regaño todavía grito más, entonces Pobrecitos. sí es grave el asunto, pero es importante esto que estás diciendo porque ¿qué se hace con los niños ansiosos? Porque hoy todo hay medicina y hay un montón de cosas, pero cuando a ti te dan, yo siempre lo pongo de ejemplo, por ejemplo, cuando mi hijo tuvo este mismo niño, que también no sé si tiene que ver, cuéntame algo, tiene que ver puede ser con un trastorno también que tengan del neurodesarrollo no identificado o no diagnosticado. Sí, puede Porque en ser. ese entonces mi hijo no estaba diagnosticado con Hiperactividad. TDAH, ¿no? Ah, o sea, ok. trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Y yo incluso ahí me alarmé bastante porque cuando ya lo diagnosticaron dije, tal vez eso fue y le iban a estar dando estos, nunca le volvieron a dar, gracias a Dios, pero es un susto tener un niño con ataque de pánico porque no sabes qué hacer. Le doy medicina, realmente le hago caso, lo llevo al hospital. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Porque Cintia le habló al pediatra, pero aprovechando que te tenemos aquí, Claro. ¿qué hay que hacer si nuestro hijo o nuestra hija nos dicen, estoy sintiendo esto, y nosotros sabemos que es cercano a un ataque de ansiedad? Claro. Ok, para abordar el ataque de ansiedad, lo primero sí es contactar, ver qué está pasando a nivel interno, su respuesta, cómo está su respiración, su latido cardíaco. Un vaso con agua fría para tomar es algo también que te ayuda a centrarte en el momento. Hablar sobre lo que sí está pasando a un nivel descriptivo con un lenguaje de seguridad. Ahí A esto se ver, escuchó ¿cómo es como- eso? como- A ver, ¿cómo es eso? Hace cuenta con peras y manzanas, ¿cómo como sería? peras y manzanas. Miren. A ver. El lenguaje descriptivo es como si ustedes estuvieran viendo en una foto y estuvieran describiendo absolutamente todo lo que ven. ¿Por qué en un lenguaje descriptivo? Porque cuando tú describes lo que ves, difícilmente pones juicios, ¿no? Ya. Cuando solo dices, veo tu cara está haciendo así, estás asustado, tu latido cardíaco se siente muy fuerte, ¿no? Describo lo que corporalmente estoy viendo de ti. Y esto ya a tu hijo en ese momento puede ser como, ok, esto que estoy viviendo es real, sí me está pasando y hay alguien que me está diciendo, respira conmigo, déjame te modelo cómo, ¿no? Podemos incluso, si ya, esto es algo que es importante trabajar previo a los ataques, pensar en algún escenario, pensar en algún viaje, alguna playa. Un lugar Como, feliz. ¿Te acuerdas Exactamente. cuando fue tu cumpleaños? Sí, tu lugar feliz, y ¿no? que te tiraste la resbaladilla, y así. Exactamente. Ok. ¿Para qué? Para generar un descanso mental y después volver a regresar. Ya. No para distraerte y que, no, ay, mira, acuérdate de tu cumpleaños y ya síguele. No, sino para física y emocionalmente en ese momento llevarte a ese lugar de descanso y después retomar. Okay. Oye, lo que pasó fue algo que fue muy intenso de vivir para ti. Te vi muy asustado. El antídoto de la ansiedad no es la calma, como creemos, es la confianza. Cuando tú confías que todo va a estar bien y que hay una persona al lado de ti que va a propiciar un bienestar, eso es lo que te calma. Hay muchas veces con los niños lo que tratamos de hacer es vuelve a la calma, respira, pero como estos niños están ya acostumbrados a estar en un estado ansioso, porque ya también forma parte incluso de su temperamento, no saben qué hacer con la calma. Sí, ya están subidos al tren. O sea, exactamente, sí, ya. Entonces es, bueno, ¿y la calma? ¿Y qué hago con la calma? ¿Y esa dónde la compro? Y después, sí, claro, de esa de dónde la saco. Sí, ¿cómo vivo esa sensación? Si mi respuesta muchas veces
mi misma fisiología, mi mente me lleva otra vez a este estado como de traer un motor interno, como un carrito que nunca para, ¿no? Aquí adentro. Entonces, cuando trabajamos la confianza, y se los voy a poner en un ejemplo, imagínense. No sé, el día de mañana tienes que dar una presentación y yo te digo, Cintia, ya estás preparada para ir a tu presentación, tú vas a respirar antes y vas a dar tu presentación, ¿no? Se siente bien. Pero imagínate que te digo a ti, Odalis, mañana vas a dar tu presentación, antes de comenzar vas a apartarte un momento, vas a respirar, vas a tomar tal vez un vasito de agua y vas a confiar en que ya practicaste lo que vas a hablar. Vas a confiar en que la gente te va a ver y va a encontrar interesante lo que estás diciendo. Vas a confiar en que ese momento es un momento en el que tú puedes, con el que puedes, porque ya te preparaste. Suerte para las dos. Seguramente las dos se sienten bien, pero una tiene un poco más de herramientas de llegar, porque la confianza me hace tener herramientas a mi alcance para decir, puedo experimentar esta situación con control, que es también lo que genera la ansiedad, ¿no? Claro. Esta sensación de incertidumbre, de descontrol. Hace ratito hablábamos de los focos rojos que podemos observar en los niños. Uno son estos pensamientos en espiral, otro es tics en los niños, ¿no? Los tics funcionan para justo liberar la ansiedad, ¿no? Y no deberían de tener, ¿no? Los niños tics porque pues, son niños. Sí. De pronto el cuerpo tiene tanta estimulación, tiene tanta carga, es como un relojito que necesita, por ejemplo, hacer este movimiento, ¿no? Entonces ya este movimiento ya te ayudó a sacar ansiedad, pero ¿qué crees? Que el reloj vuelve a comenzar. Sí, necesita un escape por alguna parte. Exactamente. El sueño intermitente. Los niños con ansiedad son también muy dependientes, porque no confían muy poco en sus habilidades. Entonces hay un lenguaje me ahí importante que hay que identificar con las mamás. No me gusta, no me haces, no me... Hay que trabajar en la autonomía, que lo hagan por ellos mismos. La satisfacción que vemos en los niños cuando aprenden a hacer sus cosas y cuando lo hacen por ellos mismos, la carita de lo logré. Sí. Eso, bueno, ahí es un cóctel de bienestar, de motivación, de satisfacción, que de verdad no te lo da ninguna cosa material. Ay, la palmadita en la espalda de, ay, soy Del apapacho, el apapacho, sí. Sí. Toda esta autonomía es tan importante de trabajar con los niños con ansiedad. Claro, estrategias como mindfulness, meditación, trabajar como fugar toda esta energía que tiene el cuerpo, ¿no? Cuando está muy tenso es muy importante, pero también en los pequeños detalles hay una gran diferencia. Ok, era digital. Tema con salud mental. No podemos negarnos tampoco a las pantallas y a que de repente les ponemos tantita tele. Es abrumador el contenido que hay y hay tanto contenido que no es apropiado. Hasta Cocomelon, que mi hijo creció con Cocomelon y yo pensé que era lo máximo. Ahora resulta que cambia muy rápido las imágenes y entonces es malo para la retención y la memoria. Entonces yo me vuelvo loca. ¿Qué contenido sí pueden ver nuestros hijos? ¿Qué contenido sugieres? Ok, ya les vas a dar las pantallas. Aquí te va un paliativo. Ajá, exactamente. Déjame te dirijo. Siempre recomiendo el contenido que tenga que ver con la naturaleza. Ok. Aparte, a la mayoría de los niños les encantan los animales, todas las empresas que se dedican a la industria de estas tomas de los safaris y de los leones, no sé cómo lo logran, pero bueno, son unas tomas y unos videos realmente espectaculares. Creo que ahí hay una oportunidad importante para decirles, bueno, puedes escoger entre estos programas contenido de biología también, cómo pescan, ¿no? De pronto también que hacen videos como, lo digo porque también tengo 2 hijos y están como en ese tema también de querer ver y la pesca y explorar esa parte. Siempre que el filtro, digamos, también importante para decirles, a ver, no imágenes de violencia, ¿no? Porque realmente el filtro real es el que tienes tú en tu capacidad para hacer esto, ¿no? Escapa de esa imagen. No violencia, no imágenes con partes privadas, ¿no? También, y no imágenes que te den miedo. Cuando tú veas esas 3 características en un video, lo que tienes que hacer inmediatamente es apagar la tele si la estás viendo y venir a buscarme.
hacer esto en el teléfono y dármelo, porque a mí eso me va a ayudar a generar un control parental mucho más, con mucho más filtro, exactamente, y con más exactitud. Pero pues el mejor filtro, yo sé que hay muchas aplicaciones para el control parental muy buenas, pero el mejor filtro va a ser tu control de impulsos, ¿no? Y el generarle al niño la confianza de que cuando te dé, es que me pasó esto, pues no venir como, ¡qué bárbaro! Y la regañiza, porque lo que hacemos con eso es que la próxima vez que les vuelvan a salir esas imágenes de donde ellos no tienen control, pues ya no quieran venir a decirnos. Y las vean escondidas y vean la manera de buscarlas, porque encuentran la manera de buscarlas, más que tecnológicamente están más avanzados muchas veces que nosotros. Claro. A mí me dan 150 a mí también. vueltas y soy tecnológica, según yo. No, yo no. Entonces ahí es donde me encanta lo que dices, porque sí hay esa confianza o vínculo de poderle decir a mamá, me salió esto. Sí. Ya lo quité, pero no quiero que me vuelva a salir. Claro. Y ahí, como bien dices tú, pues es tu filtro. ¿Medicamentos o no medicamentos? Ay, eso iba a preguntar, estamos conectados. Sí, de la mano de un psiquiatra, que los recete, que los medique, que vea la dosis, que vea la alimentación. Yo he visto en consulta niños que les ha cambiado abismalmente la vida con medicamentos. Y es que sabes que muchos de los papás nos negamos a darles medicamentos a nuestros hijos, sobre todo todos estos medicamentos del neurodesarrollo o psiquiátricos, porque nos sentimos como que los estoy drogando. Sí. Pero creo que, y sería bueno que tú lo explicaras como psicóloga clínica, ¿qué es peor? ¿Darles el medicamento o dejarlos a la suerte de cómo crezcan? Claro. Porque te da culpabilidad, y eso lo entiendo yo como mamá, que tuve que darle medicamento a mi hijo con déficit de atención e hiperactividad. Yo lo viví y yo sé, por eso no juzgo a las mamás que me dicen, es que no, yo medicamento no. No juzgo. Yo me sentí culpable, y cuando ya vi esto, el giro, el cambio, claro, que el estaba todo, más enfocado y que tenía una vida mejor. Y que él mismo me dijo, ma, qué bien me siento ahora porque puedo pensar en una cosa a la vez. Ay, wow, sí, imagínate qué regalo para Qué él. regalo, Sí, pero yo sí. me di la oportunidad, pero conozco muchas mamás y papás peor, ¿eh? Sí. Porque el hombre algo le pasa ahí que es como, no vas a drogar a mi hijo y no lo vas a medicar, y incluso no llegan a buscar la ayuda necesaria porque, no, si le van a dar medicina, no. No, Sí. sí. Pero sí me gustaría que alguien, o sea, yo lo cuento del lado de una mamá que ya lo vivió, no con la ansiedad, pero sí con un trastorno del neurodesarrollo, que me costó mucho trabajo, que además fue hace ya 10 años, que ahorita todavía hay más apertura, Claro, se platica más, se dice más. No, hay apertura de las enfermedades, pero de los medicamentos creo que no tanto. O sea, Todavía creo que no seguimos tanto, en pañales. todavía no tanto, pero se oye. Yo tardé años en admitir a gente que me preguntaba que le daban medicamento, porque me daba miedo que me juzgaran, que me dijeran, que me señalaran o que dijeran, medica al hijo, ¿sabes? Tardé años en decirlo. Me decían, ¿y qué le das? Ejercicio y terapia. De verdad. O sea, y no debería de ser. Hoy en día sí lo platico. Incluso cuando veo mamás y que me preguntan, oye, ¿tú le das a tu hijo? Cuéntame. Me gusta compartir la experiencia, pero yo la comparto por parte de la mamá que lo vivió. Claro. Me gustaría que tú, que sí tienes los certificados, se los compartas, por favor. A ver. Miren, tenemos que entender que hay cosas que no avanzan con un échale ganas. O sea, tenemos que entender y ver que hay un proceso químico que muchas veces se desajusta, se desequilibra, tiene esta, digamos que, cierta desregulación interna que necesita de una ayuda externa, porque por más que tengas la voluntad, el entorno, el que te digan lo que no va a funcionar porque tu tema es endógeno. Claro. Ya está dentro de ti, ¿no? Y no importa que seas niño. No, por supuesto que no. Creo que el tema de los tabús, de los medicamentos, es algo que también hay que poner en la mesa cada vez más, porque ¿qué pasa, Cintia? Y me han tocado muchísimas mamás como tú, es que no le digo, y entonces le digo a mi hijo que no diga, que se está tomando algo, o no le digo ni para qué es, y tú tómatelo. Entonces... Híjole, no, tampoco. Y pasa muchísimo. Y entonces, ¿qué se genera como... me estoy tomando algo, pero no puedo estoy haciendo algo malo, simplemente, ¿no? Sí. O esto también empieza a marcar una diferencia entre yo y mis amigos, entre yo y a lo mejor, ¿qué estará pasando? Esta bruma que confunde todavía más y que es de verdad tan innecesaria.
Hoy la medicina psiquiátrica tiene una tecnología muy, muy avanzada que yo creo que también hay que escuchar de la mano de los psiquiatras que nos digan cuáles son los efectos colaterales a largo plazo, ¿no? Porque pues muchas veces satanizamos más eso porque no lo conocemos, Claro. que cosas que están en nuestro mismo entorno que incluso pueden hasta perjudicar más a los niños, ¿no? Que el propio medicamento. Sí. ¿Y qué pasa si no le das el medicamento que necesita un niño con ansiedad? Si no se lo das a tiempo o no se lo das pues no sé, en los primeros años que ya está diagnosticado. Pues es como una bola de nieve. Va evolucionando, se va poniendo mucho más complejo. Si estamos hablando, por ejemplo, de la creación o de la evolución de síntomas que se pueden convertir en un problema o en un trastorno, ¿no? Que son diferentes escenarios, pero va creciendo. Y entonces algo que pudiste atacar en un momento y generar una respuesta de afrontamiento mucho más adaptativa, decir, yo puedo tener recursos, mis papás son esas personas que me ayudan, saben pues qué es lo mejor para mí. Yo crezco como con esta negligencia muchas veces. Sí, negligencia. Que pues me lleva a mejor no veo, no digo, no. No, y supongo que también mientras más joven o más chiquito en este caso es más moldeable y es mucho más manejable, ¿no? Porque... Pero también más miedo te da darle medicina. Claro, por supuesto. O sea, es que es bien confuso y por eso digo, yo no juzgo a las mamás y no juzgo que pues se escondan para darle, o sea, porque uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, Por ¿no? supuesto. Que es nuestro eslogan, porque sí te sientes, o sea, por este tabú y por este estigma, Sí. pero yo sí me quedó claro y yo sí le pregunté, por ejemplo, a la neuróloga, le dije, ¿y si no le doy el medicamento, qué? ¿No? Y ella me dio una serie de explicaciones que dije, no, yo no quiero eso para mi hijo, yo quiero para mi hijo lo mejor. Claro. Entonces, bueno, lo di el medicamento, lo traté siguió con terapia, no nada más es medicamento, o sea, es una cosa en conjunto que era el medicamento, pero el ejercicio, pero eran como muchas cosas la terapia. Y hoy en día digo, fue lo mejor que hice en su momento, o sea, fue lo mejor que pude haber hecho por él, porque luego vienen otras épocas como la adolescencia que ya por ende ya traes un montón de cosas y digo, qué bueno que fue en su tiempo, que no hay un tiempo, o sea, hay que hacerlo simplemente en el momento en que lo descubras. Claro, y se vale tener miedo en estos temas. Se vale decir, no conozco, tengo miedo en darle algo a mi hijo, pero también se vale ir y preguntar y conocer y ser curioso y a ver. Es que es eso, mira, la información es poder. Sí. Y creo que hay que siempre tomar decisiones con informadas, decisiones muy bien informadas. Tal cual lo que dice Cintia, hay otra parte que también es el instinto materno y otras cosas que a veces juega a nuestro favor y a veces nos traiciona, pero creo que es súper valioso este testimonio que tú estás dando y que ya te abriste y que lo dices aquí. Mi experiencia fue muy buena, ¿no? Con mi hijo, y habrá gente que no tenga las mismas experiencias y en base a eso actúe con sus siguientes hijos y también es súper válido. Claro. Pero sí lo que es como muy importante es justo eso, no satanizar la medicina psiquiátrica y la medicina para tratar situaciones de salud mental, porque está sucediendo, es algo que nos aqueja cada vez más y pues tenemos que ir avanzando como la tecnología, pues tenemos que ir avanzando también en nuestra mentalidad. Claro. O sea, eso es inamovible. Por último, quiero preguntarte, es la pregunta que siempre hago porque aquí no nada más se trata de crecer individualmente, sino como comunidad, cómo podemos ayudar a otras mamás que están pasando por ese proceso. En este caso, si yo tengo a mi hija y mi hija tiene una amiguita o un amiguito que tiene situaciones de ansiedad. Antiguamente los papás le dirían, ay, no te juntes con ella porque qué tal que se te pegan los modos y las cosas. Hoy no, hoy queremos hacer comunidad y queremos queremos ser inclusivos y queremos además ayudar. Exacto. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué le digo a mi hija sobre esa situación? Como a una mamá que te das cuenta, ¿sabes qué me pasa a mí? Que está pasando que por luego, eso. No, yo ya tengo como muy cachado ciertas cosas por mi experiencia y yo veo y digo, ay, la mamá sabrá que su hijo es hiperactivo con déficit de atención, o sea, no, un niño que no se sienta a comer, un niño que come de cabeza, un niño que, o sea, que son cosas muy evidentes, sabrá y a veces no me animo y a veces, ¿no? Y a veces sí, y hay gente que me habla y me dice, uy, gracias, o sea, gracias. Ya entendí todo. Ya lo entendí todo y no lo hago para eso, para que me agradezcan, lo hago por ellos porque sé lo que viene y lo que viene, si no está controlado, no está padre. Claro. Miren, qué valiosa pregunta y me encanta. Primero, con los niños.
hay que hablar de estos temas y hay que decirlo desde la empatía, ¿no? Ese niño que está detonando en tu salón de clases, ese niño que se sale constantemente, ese niño que grita, al final el comportamiento es una forma de comunicación de los niños. Entonces, ese niño que detona y detona y detona, ¿tú qué crees que esté pasando con él? Si tú fueras, si pudieras ayudarle a este compañero, ¿qué se te ocurre que pudieras hacer para él? ¿No? ¿Qué crees que lo lleve a actuar de esa forma? Llevar a nuestro hijo primero a este terreno de empatía para que vea a ese niño desde una generosidad, ¿no? Y decir, yo puedo ser un eslabón de ayuda con este niño, ¿no? Y no desde, es súper relajento, cada rato reporte, no te juntes con él, ¿no? Desde el juicio y la separación, que eso, bueno, nos divide. Importante hablar con los niños que estos temas pasan, darle nombre. Algunas veces todos en algún punto hemos sentido ansiedad o esta como sensación de tener algo que nos abruma. Exacto, todos lo hemos vivido. Y entonces también normalizar un poco esto te puede pasar y si te está pasando muy seguido, yo voy a ser esa persona que voy a estar detectando cómo te sientes por si en algún momento necesitas ayuda, ¿no? Que sepan también que hay una contención en nosotros. Ahora, bueno, como me gustaría dar una estrategia que es hacer un tríptico, que me encanta, es una de mis estrategias favoritas. Me encanta manualidades. De escribir y hacer. Qué padre. Con los niños que tienen ansiedad divido así un tríptico, pasado, presente y futuro. En el pasado ponemos ese recuerdo, vitamina, como dice esta psiquiatra Marian Rojas Estapé, no, ese recuerdo que me va a ayudar a mí a descansar de la realidad, eso que ya pasó, que me ayuda a nutrir mi presente. Okay. En el presente les digo a los niños que vive la frustración, ¿no? Voy a apuntar porque ahorita voy a llegar a hacerlo a mi casa porque yo de aquí me voy bien estudiada. Ajá. En el presente vive la frustración, ¿no? Esa necesidad, por ejemplo, siempre llevo a los niños a recordar ese momento en el que se aprendieron a abrochar las agujetas, ¿no? ¿Ese es en dónde va? En el presente. Okay. Cuando tú te enfrentas a esa sensación de frustración, ¿no? Ese es un ejemplo magnífico para representar qué se siente transitar una situación muy incómoda. Y en el futuro ponemos esas situaciones que nos preocupan, de las que no sentimos que podemos lograrlo, esos exámenes o ese evento al que tenemos que acudir, ¿no? Y bueno, lo ponemos ahí. Ahora, cuando nosotros dividimos, entonces empezamos a hablar de qué se siente en nuestro cuerpo cuando hablamos del presente, por ejemplo, y tengo una situación incómoda. Siento tristeza, siento miedo. Desesperación, rabia. Sí. Pongo este vocabulario emocional que al niño también le va a permitir sentir que eso es un momento desagradable, que es válido y que se puede... que él tiene la capacidad para transitarlo. Y que no es para siempre. Y que no es para siempre. Que va a pasar. Exactamente, que las emociones como tienen una cuando temporalidad. aprendiste a abrocharte los zapatos. Exactamente. Que te desesperabas hasta que un día te salió el moñito perfecto. Y haces doble nudo y todo el rollo, ¿no? Exactamente, ya después máster. Ya estoy muy bien en mi tarea, maestra. Y en el futuro, cuando ponemos esas situaciones y las identificamos, también hablamos de qué se siente. Y entonces ahí es donde vivimos estas experiencias de qué me va a ayudar a tener confianza cuando pase este momento. Okay. Cuando te enfrentes a ese examen, ¿qué te va a ayudar a tener confianza? Sentir o saber que estuve estudiando, que ya me lo sé. Bueno, eso en tu presente es lo que vas a contarte a ti mismo. Yo puedo con esto. Yo estoy preparado, ¿no? Ya entendí. Te vas hacia el futuro, te desvinculas, pero regresas a ti. Eso es a lo que me refería con un lenguaje de seguridad, ¿no? Yo puedo con esto, porque ¿qué dicen mis actos anteriores? ¿Que estudié o no estudié? Por ejemplo, Que estudié y que tomé un tiempo para esto. Entonces, esas exactamente, yo puedo. Sí, no estás dando positividad vacía, estás dando positividad basada en argumentos y en cosas que sí sucedieron y que te refuerzan y te hacen más sólida la positividad. ¿Qué es la positividad? Y así no te vas al futuro y entonces no te da ansiedad. Sí, claro. Y si te vas, sabes regresarte. Claro. Eso es lo más importante, que te das una estrategia autocalmante.
Si te vas a ir, todos nos vamos a ir al futuro, todos nos vamos a ir a esa preocupación porque así funcionamos, incluso como medida de supervivencia necesitamos ser más catastróficos para sobrevivir y evolutivamente lo hemos tenido que pues racionalizar, ¿no? Pero decirle, esto te va a pasar y te vas a sentir incómodo, lo que te va a ayudar es regresarte al presente y si estás así muy en el presente, recuerdas ese recuerdo vitamina, te vas un poco a qué ha pasado, qué recuerdo en el pasado, ya pusiste tu fiesta de cumpleaños, ese abrazo que te di, recuerdas ese momento y te regresas otra vez a ti. Ya. Okay. Ay, me encantó el tríptico. Me encantó, ya lo tengo Hay que hecho, hacerlo. Te lo vendo. Ay, no, wow, que es un tema delicado, pero me encanta que lo podamos platicar con esta soltura y me encanta que hayas podido venir justo tú. Muchas gracias. Gracias, Diana, por venir desde San Miguel de Allende a la caótica capital de la Ciudad de México. Y gracias por todas estas herramientas que nos diste a nosotras y seguramente a muchísimas personas y padres y madres de familia que nos están viendo. No, y al contrario, gracias a ustedes, un placer. Al contrario, gracias a ti. Bueno, ya saben, más temas como este van a encontrar si se ponen a navegar dentro de todas nuestras plataformas digitales de Mamá con Tenis y denle like, suscríbanse y ¿saben qué? Coméntenlo con sus amigas también para que tengan la oportunidad. Mucha gente que les llegue este video, ustedes no saben a quién pueden ayudar con él. Es correcto. Abrazo. ¡Mua! ¡Mua! Hasta la próxima.